Vamos a ir entonces a Juan 3, vamos a retomar del versículo 22, donde dejamos la semana pasada, si se acuerdan. Jesús ha tenido entonces este encuentro con Nicodemo, y ahí termina ese recuento. Pero Jesús continúa ministrando, ya no en Jerusalén como tal, sino en la región en donde pues está él en ese momento, que viene siendo ¿qué? La región de Judea. ¿Listo? Bueno, además de Juan 3, pongan sus dedos, marcadores, en Juan capítulo 1, vamos a ver un par de versículos allá. Vamos a ir a Juan 3, ya sabemos, Juan 15 también. Juan 15, y tenemos otro par de escrituras en Marcos, capítulo 12, y Mateo, capítulo 3, que nos van a apoyar en nuestro estudio el día de hoy. Entonces, Juan 3, Juan 1, Juan 15, Marcos 12 y Mateo, capítulo 3. ¿Listo? Vamos a orar. Entonces le pedimos al Señor que nos acompañe esta mañana en nuestro estudio. Padre amado, te damos gracias, como siempre, por tu palabra y por medio de ella tu presencia también en nuestras vidas, acompañado de tu Espíritu Santo, quien nos da el entendimiento, nos da el conocimiento, nos da también la convicción para continuar cambiando nosotros, y la palabra clave el día de hoy, menguando, para que crezcas tú en cada uno de nosotros, día a día, momento a momento, que sea esa una de las metas, si no la meta principal, para con nuestras vidas, de tal manera poder evidenciar que te amamos a ti, sobre todas las cosas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y también que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es tu deseo, eso es lo que queremos también nosotros. Te pedimos, Padre, que entonces nos traigas esta palabra de una manera muy personal a cada uno de nosotros, y que sea todo para honra y gloria tuya, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, como les decía, ahí están para los que no alcanzaron a tomar las citas. Si ya las tomaron, entonces pues avanzamos. Vamos a ir entonces a nuestra lectura del día de hoy, y de corrido, y después entonces vamos a desglosarlo en nuestro verso a verso. Entonces, versículo 22, continúa la historia así: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ustedes me son testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y ha oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es
esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Nuestra palabra el día de hoy. Entonces vamos a ver ya el final, casi el final del ministerio de Juan el Bautista. Hay una otra mención ya más adelante, no explícitamente en el Evangelio de Juan, ya en el Evangelio de Juan la última, pero en la historia, a lo largo de la historia. Sabemos que no todo lo que hizo Jesús, todo lo que aconteció en el ministerio de Jesús y alrededor de los 3 años y 7 meses que Jesús estuvo haciendo ministerio, quedaron grabados en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Sino que fue muy puntual en escoger algunas cosas Juan para demostrar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios, que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Bien, entonces vamos a ver aquí que la manera como este ministerio empieza a ser menos y menos importante, no es algo que a Juan de ninguna manera le lleva a una humillación. Al revés, es algo que le da mucho gozo, le da mucha alegría. Y creo que es muy distinto de lo que por lo general nosotros experimentamos en nuestras vidas. Llámese el servicio al Señor, llámese un trabajo. No siempre cuando de repente las cosas empiezan a ser menos y menos importantes en nuestra vida, pierden ese énfasis, no recibimos lo que antes recibíamos, la remuneración, el reconocimiento, el abrazo, todo ese tipo de cosas que podemos experimentar en nuestras vidas es de gozo cuando disminuyen. Pero es el caso con Juan el Bautista. Vamos a agarrarnos de esto para ver entonces lo importante del mensaje de hoy. Un ministerio que de principio a fin es una lección para cada creyente, un mensaje que cuando llega la hora de menguar, de ser más pequeños, aún no desapareciendo, de tal vez estar en la sombra de otra persona, de opacar nosotros, es de beneficio o debe de ser de beneficio si nuestro enfoque, si nuestra mirada está donde debe estar puesta. Vamos a ver entonces el día de hoy, este versículo va a ser el central para nosotros, que es el versículo 30, cuando Juan dice, a él le toca crecer y a mí menguar. ¿Y qué es menguar? Ese va a ser el tema de nosotros el día de hoy. Lo primero que vamos a ver de qué es menguar es que menguar es estar en armonía con su voluntad. Y eso significa no con mi voluntad, ¿sí? Con la voluntad de Dios y no con mi voluntad. Que menguar es trabajar para con Dios y no para mí, ¿sí? Y que menguar es dejar que otros crezcan y no ser yo el foco de atención. Y por último, que menguar es exaltar a Jesucristo y no buscar mi exaltación. ¿Okay? Ese es el mensaje que vamos a ver el día de hoy. Por ende, el título de nuestra enseñanza el día de hoy es Menguando. Jesús debe tener cada vez más importancia y yo tenerla, ¿alcanzan a leer? Menos. Es esa última palabra, ¿sí? Jesús debe de tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Es el mensaje que nos deja Juan el Bautista. Vamos entonces a retomar el versículo 22 y dice así, dice después de esto, de nuevo esto es, Jesús acaba de participar de la fiesta allá, a Pascua, y ha estado por allá por Jerusalén y ha tenido su encuentro en lo último con Nicodemo, como habíamos dicho, y él sale ya de esta región, de la ciudad como tal, más hacia afuera. ¿Dónde es hacia afuera? Bueno, aquí en el mapa, para ilustrarles, entonces vemos que Jerusalén, acuérdense, está aquí, no se alcanza a ver bueno, no alcanza a ver, pero bueno, yo lo apunto. Jerusalén está aquí abajo,
¿ok? Entonces Jesús ha bajado desde la región de Galilea hasta acá, ha estado allá en las fiestas, y ahora se dirige hacia más o menos el oriente, el oriente de una ciudad que está aquí, que se llama Jericó. En este valle, en esa región es donde Él se encuentra ahora. Ahí es donde estamos viendo el ministerio de Jesús desarrollarse en este momento. Él había salido, acuérdense, de cuando estaba ministrando bien arriba de su primer milagro. Bueno, entonces, Él continúa allí y dice, y allí pasó algún tiempo con ellos. ¿Y qué estaba haciendo? Bautizaba. Bueno, por eso precisamente se dirige hacia allá, porque lo que une allá arriba el mar de Galilea y el mar muerto, o mar salado le dicen otros, ¿cierto? Es precisamente, ¿qué? El río Jordán, ¿ya? Ese es el río Jordán. Bien, entonces continúa diciendo, también Juan estaba bautizando en Enón. ¿Dónde estaba Juan? Bueno, donde he señalado con la flecha, esa es la región donde están Enón y Sanín, precisamente. Juan había bautizado, ¿saben dónde había bautizado Juan a Jesús? Por Betanía, más arriba todavía, mucho más arriba, por aquí y por allá arriba, por esta región. Entonces, por allá arriba, Juan permanecía haciendo esto. El ministerio de Juan, así como el ministerio de Jesús, no era en un lugar, era por toda la región. Sí, el Señor, cuando encomendó a Juan a ser ese mensajero que anunciaba la venida de Jesucristo y a bautizar en arrepentimiento, era también por todos lados, por todo el pueblo. Todo el pueblo estaba regado por esa región. Entonces no había nada raro que Juan estuviera por allá arriba de repente, y mientras que Jesús estaba por este lado. Ahora, la pregunta es, dice aquí, también Juan estaba bautizando en Enón. ¿Por qué estaba en Enón? Bueno, el versículo es bastante claro. Dice, porque había allí mucha agua. Mirando el versículo 23, la segunda parte allí. Así que la gente iba para ser bautizada. Creo que esto es algo que nosotros podemos agarrar para aprender una verdad del día de hoy. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué estaba Juan el Bautista bautizando allí? Y la respuesta muy puntual, porque había mucha agua. Muchas veces nosotros estamos buscando la voluntad de Dios. Y para buscar la voluntad de Dios queremos experimentar, queremos ver, queremos sentir, queremos escuchar, tal vez de la manera que Moisés escuchó, tal vez sentir como Jacob lo sintió, tal vez ver no, porque nadie puede ver a Dios sin ser consumido, ¿cierto? Pero de una manera u otra experimentar algo sobrenatural, una señal sobrenatural, y estamos buscando, para buscar la voluntad de Dios, una señal sobrenatural. ¿Y saben qué? Juan el Bautista no buscó ninguna señal sobrenatural para saber si era la voluntad de Dios el bautizar allí donde estaba bautizando. ¿Qué utilizó Juan el Bautista para saber que allí era donde debía hacerlo? Aquí hay agua, yo soy el Juan el Bautista, vamos a bautizar por donde haya agua, ¿sí? Y muchas veces nosotros no es el caso. Y entonces, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la verdad? Bueno, si el tema es menguando, y de esa manera Jesús creciendo en nosotros, entonces Jesús crece en ti cuando todo lo que haces está en armonía con su voluntad. Juan el Bautista ya sabía que era la voluntad de Dios que fuera ahí, bautizara, y que fuera ahí, proclamara el arrepentimiento. Ya él lo sabía. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Simplemente hazla. ¿Dónde? Donde estés. ¿Cuándo? En todo momento. Porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Es la voluntad de Dios para tu vida amar? Sí, ama. ¿Cuándo? Siempre. ¿Dónde? En todo lado. ¿Sí? Donde estés. Exacto. ¿Es la voluntad de Dios para ti perdonar?
¿Cuándo perdonas? ¿Dónde perdonas? ¿Es la voluntad de Dios para ti compartir sus buenas nuevas? ¿Cuándo las compartes? ¿En dónde las compartes? ¿Es la voluntad de Dios para ti el ser buen administrador de lo que Él ha encomendado para ti? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Entendemos? Hay que buscar una señal sobrenatural para saber que eso es lo que el Señor tiene para nosotros. No, lo que pasa es que nosotros queremos muchas veces, oh, el Señor me habló y el Señor me dijo, yo soy muy importante. ¿Han escuchado personas así? Y por ende yo tengo autoridad porque Dios me habla a mí. Hermano, Dios le habló a usted, le ha mostrado una señal. ¿Han escuchado eso? ¿Han experimentado eso? Bueno, tal vez no tan por allá, pero sí hay personas que quieren compartir de ti, o tal vez tú has sido de la persona que en algún momento has dicho, sí, Dios me habló a mí. Y tal vez entonces, ¿quién tuvo la importancia en ese momento? Pues tú fuiste el enfoque, ¿sí? ¿Quién no tuvo el enfoque? Cristo. Pero la idea es que a lo que más te acercas a la verdad de Dios, que es su palabra, que es Cristo, entonces esas verdades obren en ti de tal manera que ya tú vas perdiendo importancia. Y el que va ganando importancia va siendo Cristo. ¿Sí? Exacto. Y Jesús crece en ti cuando todo lo que tú haces está en armonía con su buena, agradable y perfecta voluntad. Cuidado con sobreespiritualizar buscando la voluntad de Dios. Juan simplemente vio un lugar donde había agua, mucha agua, dice aquí textualmente, y allá bautizó. Sencillo. Me recuerda, ahora que está muy popular y he hablado con algunos de ustedes de una película que está en salas de cine en este momento en los Estados Unidos, ha sido todo un éxito entre otras, y estoy ansioso de que tal vez llegue aquí a Colombia para poderlo ver. Una película que traduciendo se llama La Revolución de Jesús o El Movimiento de Jesús. Casualmente esta historia se data de los años 60 en las costas de California en los Estados Unidos. Y es la historia del nacimiento de un movimiento que se llama Calvary Chapel, precisamente. Y por eso me emociono, porque es un movimiento muy chévere que comenzó y surgió por el Espíritu Santo y continúa moviéndose por medio del Espíritu Santo. Pero uno de los personajes principales de la película es el pastor Chuck Smith, quien comenzó este movimiento de Calvary Chapel, y él lo ubicó cuando después de estar pasando mucho tiempo en las playas mismas, allá con los hippies y demás, y hablando y compartiendo el evangelio y ministrándolos y bautizándolos y predicando el arrepentimiento, que llegó el momento de, bueno, en algún lugar tenemos que si en las playas ya no me permiten hacer esto con tanta gente, es un desorden, ¿sí? Tenemos que hacer algo. Entonces él encuentra un pedazo de tierra en el condado de Costa Mesa, en el condado, perdón, de Naranja, sería la traducción Orange, en la ciudad de Costa Mesa, y hoy en día es una propiedad que tiene muchísimo valor. Por ende, las personas le preguntan al pastor, le preguntaban, porque él falleció en el 2013, le preguntaban al pastor Chuck, le decían, oye, pastor Chuck, ¿fue que el Señor te dio una visión sobre la ubicación de la iglesia? ¿Cómo fue eso? Porque, wow, mira todo esto. Y él dijo, no, la verdad, está donde está, en ese momento, en la mitad de la nada. Es más, les muestro un poquito. Así fue que comenzó la iglesia, en una carpa de un circo, en un terreno vacío. Eso era potreros, más o menos en los años 60 y 70. Es más, les muestro la foto del condado, del área de la ciudad, y allá arriba, más arriba de donde está esa parte que no hay construcción, por allá arriba era donde es donde queda la iglesia aún hoy en día. En fin, entonces le dice, yo simplemente busqué el lugar más cercano donde se podía construir una iglesia, donde permitían la construcción de una iglesia cercano a la playa, porque me gusta surfear.
algo sobrenatural, algo sobre espiritual, de ninguna manera. Simplemente un pedazo de tierra para erigir un edificio, en este caso una carpa para comenzar, y de ahí para adelante, ¿sí? Y de eso se trata, de eso precisamente se trata. Amén, amén, amén. Jesús también predicaba en donde estuviera, ¿cierto? Él compartía donde estuviera y yo aprovechaba, como mencionábamos la semana pasada, lo que había alrededor de él para dar ejemplos también, ¿sí? Bueno, sabiendo que había una gran diferencia de Jesús con Juan el Bautista o tal vez con nosotros, con el pastor Chuck Smith, y es que Jesucristo siempre estaba lleno del Espíritu Santo, siempre estaba siendo guiado por el Espíritu Santo en absolutamente todo. Nada que Jesús hizo fue por interpretación suya, pensamiento suyo, todo fue por guía del Espíritu Santo. Bien, entonces es un gran ejemplo muy puntual para nosotros. Agustino decía esto, decía: ama a Dios con todo tu corazón y haz lo que quieras. Creo que lo puntualiza muy bien, ¿cierto? Ama a Dios con todo tu corazón y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque ese haz lo que quieras va atado a amar a Dios. Y si vas a amar a Dios, vas a hacer ¿qué? Su voluntad, ¿sí? Entonces, todo lo que tú vas a hacer va a estar en armonía con su voluntad. Si tú lo amas de todo corazón, ¿vas a errar? Tal vez, pues posible. Pero en medio de todo eso también está la gracia de Dios. Él te cubre, ¿sí? Pero si todo lo que tú haces se alinea a la voluntad de Dios, toda actividad que tú realizas se alinea a la voluntad de Dios, piensa tú qué haces día a día, en qué te desempeñas, de qué manera lo haces. ¿Honra a Dios? Si lo honra a Él, entonces estás alineándote a la perfecta voluntad suya. Y todo te va a salir bien, porque estás honrándolo. Bien, si verdaderamente lo amamos con todo nuestro corazón, todo lo que hagamos estará en armonía con su voluntad. Continúa entonces Juan, el evangelista, con el recuento. Y nos dice en el versículo 24 que esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Ya, como les dije, a Juan no lo vamos a ver, Juan el Bautista no lo vamos a ver mencionado más en el Evangelio de Juan, pero sabemos que si vemos en los otros evangelios, que después de que Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces y da comida a más de 5,000 hombres y sin contar mujeres y niños, después de ese momento, alrededor de ese momento es cuando Juan el Bautista entonces es arrestado, es encarcelado y eventualmente decapitado, todo por orden de Herodes, para poder darle placer a su mujer, no diciendo esposa, sino a su mujer, a petición también de la hija de esta mujer, Herodías, ¿no? Entonces, continúa, en el versículo 25, se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y dijeron: escuchen esto, escuchen el tono, tal vez encájense en la situación allí, teniendo en cuenta lo que está pasando. Juan el Bautista, Juan es el ¿qué? Repítanlo, Juan el... ¿Quién está bautizando? Juan. ¿Había alguien más que bautizaba? ¿Sino Juan él? Muy bien. Rabí, fíjate, el que estaba sentado contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando. Y todos acuden a él. ¿Celos? Parece, ¿no? ¿Angustia? ¿Preocupación? Sí, eso parece ser. Le llegan noticias a Juan de parte de sus discípulos que están asombrados y preocupados. Su perspectiva era errada sin duda alguna, ¿sí? Jesús no era la competencia. Juan entendía que Jesús era el cumplimiento, más bien. Jesús era el cumplimiento, no la competencia. Miren cómo responde Juan para
para demostrar precisamente esto, que él la tenía clara. Nadie puede, versículo 27, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Y aquí vemos la segunda verdad para nosotros el día de hoy, que Jesús crece en nosotros cuando trabajamos para con Dios y no para nosotros mismos. ¿Sí? Jesús crece cuando tú trabajas para con Él y no para ti mismo. ¿Sí? Juan no tuvo celos de Jesús. Aquí lo vemos ilustrado. Él reconoce que lo que Él ha estado haciendo, y tal vez Él, podemos poner esto entre comillas, porque no lo consideraba de esta manera tampoco, que muchos le siguieran como éxito para con Él. Esto no lo mostraba Juan de ninguna manera. Juan, es más, no fundó un movimiento de bautistas. Síganme los bautistas. ¿Sí? No. Interesante, ¿no? Juan no fundó un grupo de bautistas. Juan más bien reconoció que su llamado era ¿qué? Ganar otros para Cristo, apuntar a Cristo. ¿Sí? Es lo que venimos desarrollando de hace un par de semanas atrás también. Juan no se puso triste. No se enfrió, no dijo, no, ya para qué seguir bautizando si el otro man está ahí bautizando. ¿Sí, no? De ninguna manera. Juan la tenía clara. Todo talento, todo don, todo éxito que él podía estar teniendo era de parte de quién que venía, de parte de Dios, de parte de Dios. Tú reconoces que todo talento, todo don, todo lo que tú tienes es porque Dios te ha dado sabiendo la necesidad. Lo reconoces como Juan el Bautista lo reconocía, que todo lo que tú logras, lo logras porque Él lo permite. Juan, les había dicho, íbamos a ver otro par de citas dentro del libro. Esta vez el capítulo 15 viene a colación, ¿cierto? El capítulo 15, vamos a ver los versículos 4 y la segunda parte del versículo 5 que puntualiza también este principio. Juan 15, 4 y 5, la última parte en pantalla también, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así, escuchen, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. O sea, si damos fruto es porque estamos en Cristo, ¿sí? De ninguna otra manera. De resto, lo que sale de mí es gracias, basura, porquería, todo eso, exacto, picho, nada bueno en absoluto. Y termina puntualizando en la segunda parte del versículo 5, separados de mí no pueden hacer nada. Por si acaso nos queda la duda. Y esa palabra nada apunta a nada bueno. Podemos hacer mucho, pero malo, pésimo, para aborrecer, para rechazar, para no aprovechar de ninguna manera. Así es, todo lo mismo, es lo mismo para nosotros. Todo proviene de Dios. ¿Por qué? Por su infinita gracia, porque Él lo permite, porque Él lo ha dejado, porque Él quiere. ¿Sí? Una de dos. Él nos bendice a nosotros no por quien nosotros somos, sino a pesar de quien nosotros somos, más bien. ¿Sí entiendes? Nuestro servicio o ministerio o lo que sea que podamos hacer nosotros, alineándonos a la voluntad de Dios, permanecerá hasta cuando Dios diga también. Y el momento en que Juan el Bautista tenía que menguar y ese ministerio debía ya de terminar, fue cuando Dios dijo que había que ser. Y en ese momento, entonces más bien la prominencia fue para Jesucristo. Y así debía de ser. Esa era la perfecta voluntad del Padre, ¿sí? Porque es que Juan el Bautista no era el que iba a morir en la cruz. Juan el Bautista no era el Cordero. El Cordero era
Cristo. Juan el Bautista lo había reconocido de esa manera. En Juan el Bautista no fue sobre quien Dios depositó esa señal del Espíritu Santo como una paloma. De Juan el Bautista de ninguna manera dijo en algún momento Dios, oh, aquí mi hijo en quien estoy bien complacido. De ninguna manera. De ninguna manera. Estoy seguro que en algún momento Juan el Bautista, al llegar al cielo, como todos nosotros esperamos llegar, ¿cierto? Escuchó unas palabras y fueron bien hecho, buen trabajo, fiel siervo, ¿sí? Porque eso fue lo que fue Juan el Bautista, ¿sí? Un siervo más, como nosotros. No el siervo, porque solo hay un el siervo y ese es Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Continuemos entonces con los versículos 28 al 29 y dice: ustedes son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. De nuevo, Juan el Bautista está apuntando ¿a quién? A Cristo, ¿no? Dando testimonio enfáticamente. Dice, y viene un ejemplo muy lindo. Dice aquí, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Juan el Bautista está reconociendo el gozo que hay en él al escuchar más bien estas nuevas. Para sus discípulos, para este otro judío, eran malas noticias. Para él era una buena noticia que Jesús estuviera llevando la importancia, que Jesucristo estuviera bautizando y más personas aún que él estaba bautizando. Era de gozo para él. En el ministerio, yo les confieso, esto es algo que es un tema, ¿sí? Celo ministerial es una grave enfermedad en la iglesia de Cristo, pero pasa. Yo miro aquí y veo personas, algunos dirían, son poquitos. Yo digo, no, somos muchos, ¿sí? Es perspectiva, somos los que tenemos que estar aquí, ¿sí? Y de esa manera me cuido porque son los que Dios ha permitido que estén aquí. Me cuido de que en algún momento yo llegue a pensar, oh, miren esa iglesia allí en la avenida, wow, no, tenaz, ¿sí? O para los que viven en Bogotá y tal vez me ven por video, ¿no? Uy, esa iglesia por allá donde está la presencia de Dios. ¿Sí me entienden? Yo quiero ser como esa iglesia porque yo quiero que la presencia de Dios también está acá y todo ese tipo de cosas, ¿no? No se trata de eso, se trata de ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Mi deseo es poder ser fieles con ustedes, siempre. Que el equipo sea fieles con ustedes, que ustedes que están sirviendo sean fieles para con la iglesia también, para el uno con el otro. Y así debe ser. No debemos detenérselo de que no tenemos el super recinto con el super sonido, con las super luces, con cientos y cientos y cientos de sillas. Y ese tipo de cosas no son necesarias. Juan la tenía clara. Y miren el ejemplo entonces que describe el gozo que él tiene. Este es el ejemplo de una boda. Era costumbre para este tiempo que el mejor amigo del novio era el que organizara todo, ¿sí? ¿Alguien aquí ha tenido deseos de ser organizador de bodas? Sí, y por lo general son mujeres, ¿no? Las que hacen cumplen con este propósito, ¿no? En esos tiempos no eran las mujeres, era el mejor amigo del novio, ¿sí? Entonces el mejor amigo del novio se alegraba cuando todo salía bien y cuando venía la novia y veía que el novio también estaba complacido, feliz, alegre de esto, ¿sí? Que su mejor amigo llega a este momento en que va a encontrar una ayuda idónea para el resto de su vida, ¿sí? Y ese es el gozo que está utilizando para dar ejemplo Juan el Bautista aquí. ¿De qué? De que Cristo estaba creciendo también en él y que él estaba menguando. Y por eso viene este versículo, el versículo clave para nosotros el día de hoy. A él le toca crecer y a mí menguar. Versículo 30. Por favor, todos subrayen ese versículo en sus Biblias. Yo les confieso algo a ustedes, yo no tengo ningún tatú.
pero si hubiese de tatuarme en algún momento, ese sería el mensaje que yo me quisiera poner en algún lugar para recordarme que yo no siempre tengo ese pensamiento, que yo no siempre tengo ese deseo, que yo no siempre busco esta verdad. ¿Quiénes van conmigo a tatuarse lo mismo? Por las mismas razones. No hablemos del legalismo, por favor. Es solo un ejemplo. Aún no lo tengo. Y nos lleva a la verdad, la tercera verdad de nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que nos enseña? Jesús crece en ti cuando tú dejas que otros crezcan. Oh, qué difícil, qué trago tan difícil de pasar, ¿cierto? Jesús crece en ti cuando tú dejas a otros crecer y no permaneces tú como el foco de atención. En lo que sea que tú estás haciendo, piensa en lo que te estás desarrollando tú hoy en día. ¿Estás entrenando a alguien para que tome ese lugar en algún momento? ¿O tú quieres que ser siempre el que la gente reconozca? No es fácil, no es fácil. Oh, pero si es que yo entreno a alguien más, pues obviamente pues esa persona se va a quedar con el trabajo de una manera u otra. ¿Y yo qué voy a hacer? Confía en Dios. Confía en Dios, porque Dios te va a tener ahí hasta cuando Dios diga. La palabra que se nos acaba de decir es que uno tiene que ser fiel también a uno mismo. Uno tiene que saber también cuáles son los límites que tal vez Dios le ha dado a uno, ¿no? Hay personas que vienen detrás de uno que yo lo sé porque yo lo he experimentado una cantidad de veces en mi vida, que tienen muchísimo más talento, muchísimo más carisma, muchísima más inteligencia, muchísimo más estudio y demás. Y yo debo de alegrarme de eso. Yo no debo de quedarme aburrido por eso, entristecerme por eso, preocuparme por eso, de ninguna manera. Yo debo buscar más bien la manera de que otros sean los que están creciendo. Y Juan, de nuevo, también tenía claro que el mandamiento principal entonces era ¿qué? Amar a Dios con todo lo tuyo, absolutamente todo. Pero también una segunda parte de este mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y eso es lo que vemos en Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. El más importante es, hablando Jesús de del mandamiento o los mandamientos, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contesta Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Si tú estás amando a Dios, pues tú vas a amar a tu prójimo y tú vas a buscar que tu prójimo sea el que crezca. Juan el Bautista, lo que le importaba, lo que él quería es que el ministerio de Jesús, que el mensaje de Jesús, que el reconocimiento de Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único Salvador del mundo, fuese el que la gente reconociera, viera, estuviera buscando, estuvieran asombrados por. De ninguna manera él quería que alguien hiciera testimonio. Oh, Juan me bautizó y desde el momento que Juan me bautizó, X pasó. De ninguna manera, sino que Jesús fuera el que estuviera ahí enfrente. Y bueno, nosotros también, ¿sí? Si tal vez en donde yo estoy, en lo que estoy, bien sea dentro de mi familia, esto es un tema entre los hijos, ¿quiénes tienen hermanos? ¿Quiénes tienen muchos hermanos? ¿Y quiénes han experimentado rivalidad entre hermanos? Y todo eso, ¿no? Es que es nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Pero ¿por qué no buscar más bien que mi hermano sea el que sobresalga? Si difícilmente mi hermano o mi hermana es la que yo quiero que la gente vea como el más importante que a mí, ¿cómo va a ser con el resto de la gente?
aunque sea para mí difícil, pues hacer algo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Buscar hacerle fácil a los demás, ¿sí? Eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, ¿sí? Otros necesitan las oportunidades que yo les pueda ofrecer. Y bueno, así era con Juan y continúa explicando. Y fíjense lo que nos dice entonces versículos 31 al 33. El que viene de arriba está por encima de todos. No solo de mí, Juan puntualiza, de todos. O sea, no hay sacerdote, no hay rey, no hay emperador, no hay César, no hay nadie que esté por encima de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Jesús de Nazaret. Nadie, ¿sí? Y entonces, bueno, continúa, el que es de la tierra, fíjense, esto es terrenal y de lo terrenal habla. Si todo el resto, todos los que les he mencionado, ¿sí? Sacerdotes, reyes, faraones, César, etcétera, 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 son terrenales, ¿sí? Pero, dice aquí, el que viene del cielo, hablando de Jesucristo, el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Qué es lo que ha visto y lo ha oído Jesús desde siempre, desde el principio eterno hasta el final eterno? Pues la perfecta voluntad de Dios. Todo mensaje que viene de Dios, eso es lo que ha escuchado Jesucristo y da testimonio entonces de lo que ha visto y lo ha oído, lo está hablando, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. Me parece interesante este versículo 32 porque lo que nos muestra aquí es de verdad el corazón humano. El corazón humano es no dar reconocimiento. El corazón humano es el orgullo, la rivalidad. Todo esto es el corazón humano. Nadie recibe su testimonio. ¿Por qué? Porque todos queremos tener un cierto significado de importancia. Ahora, yo te digo a ti, no hay ningún otro, no hay mejor reconocimiento que tú puedas tener que estas simples palabras. Es más, he decidido ponerlo aquí, para cada vez que yo estoy acá, yo recordarme de esto. Eres un hijo de Dios, escogido y amado. Si tú estás contento, alegre, feliz, lleno, porque Dios, el Dios de la creación, te dice a ti, eres un hijo mío, escogido y amado, el resto se desvanece, el resto pierde importancia. No vas a buscar posición, no vas a buscar preeminencia, no vas a buscar que te enaltezcan, no vas a buscar glorificación de ninguna manera. Vas a estar tranquilo con la porción que Dios te permita tener. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Lo tienes claro? ¿Una hija de Dios? ¿Lo tienes claro? Tal vez tú también debes poner esto en tu Biblia y recordarte siempre. Fíjense la manera como Juan el Bautista demuestra que él, y esta es la siguiente y última verdad que vamos a ver el día de hoy, que Cristo crecía en él, y era cuando él estaba exaltando a Jesucristo, exaltando a Jesucristo. Cuando tú exaltas a Jesucristo, entonces Cristo crece en ti, ¿sí? Cuando tú dejas de exaltarte a ti mismo, cuando tú no buscas esa exaltación, ¿ya? Y no la necesitas si es que tú eres hijo o hija de Dios. Y miren cómo entonces Juan lo demuestra en varias ocasiones. Les había dicho Juan capítulo 1, vamos a ver ahí un momento. Y entonces Juan capítulo 1, el versículo 27, Juan había apuntado a Jesucristo, había exaltado a Jesucristo diciendo esto, diciendo, y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa.
de las sandalias. O sea, hay una humillación profunda de parte de Juan, ¿cierto? Y si él está siendo humillado, entonces ¿quién está siendo exaltado? Pues Jesucristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 11, y nos dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es, ¿qué? Más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. O sea, ya ni desatarlas, ni siquiera cargarlas. Unas sandalias sucias, cochinas. Jesús, permítanme decir esto, ¿sí o no? Sí, aparentemente. Jesús no era cuerpo glorioso. ¿Sí me entienden? Jesús sudaba, como todos nosotros. ¿Sí? Jesús tenía ampollas en los pies, como cualquiera de nosotros. Jesús, si se cortaba, sangraba. Eso no era como uno ve en las películas de Superman, que se cortaba a Superman y se sanaba así tan... No, nada que ver. Si él ahí en el taller de su padre estaba aprendiendo y se cortaba con el serrucho, pues se cortó, mijo. Vaya, busque una venda. Vaya, échese algo para sanarse, un aceitico de esto, de lo otro. ¿Sí? Jesús no era cuerpo glorioso. Ahora, eso para decir, las sandalias, tenaz. Y dice Juan, ni siquiera soy digno de cargarlas, esas cosas. ¿Ya? Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué muestra aquí dos cosas de Jesús? Bueno, la humillación también de Juan, que ya vimos en la primera cita, pero fíjense que Él es más poderoso que yo. ¿Por qué es más poderoso? Por lo que termina diciendo en el versículo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo solo puedo bautizar en agua. Yo no tengo ese poder. ¿Quién tiene ese poder? Jesucristo. ¿De qué más manera está exaltando Juan el Bautista a Jesucristo? Vamos a ir otra vez a Juan, esta vez versículo 29 del capítulo 1. Y dice el versículo: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Es el testimonio que Juan está dando. O sea, no solo está reconociendo, exaltando a Cristo en humillación, sino en su poder, pero también en el testimonio, en lo que Dios le ha dado a él como señal también. Acuérdense que Dios le habló a Juan el Bautista diciéndole: en el que tú veas descender el Espíritu Santo de forma de paloma, ese es el Cristo, ese es el Mesías, ese es mi Hijo amado. ¿Sí? Entonces él está dando testimonio diciendo, él podía haber dicho, imagínense ustedes, una cantidad de seguidores, una cantidad de seguidores. ¿Estamos buscando seguidores nosotros? ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? Y de repente sobrepasas los 1000 seguidores y ¿qué dices tú? ¡Oh! O te has convertido en un influencer, ¿no? Y entonces ya tienes millones. Y entonces tienes una... No, un chulito ahí al lado, verificado. Hombre importante, mujer importante. Tiene más de millones de seguidores, de 10.000 seguidores. Yo no sé en qué momento es que llega eso. Yo nunca llegaré a esa. Pero ¿estás buscando seguidores? Y si se te va uno, uy, ¿quién me dejó de seguir? ¿Por qué? ¿Cuántos amigos tienes en Face? ¿Se te fueron algunos amigos? ¿Alguien te bloqueó? A Juan no le importaba si perdía seguidores, si lo bloqueaban. A Juan lo que le importaba era que Jesucristo tuviera más seguidores. ¿Sí? Que Jesucristo tuviera el chulito, la estrellita y todo más. Todo lo demás. Y bueno, termina entonces esta parte de estos versículos
Aquí entonces, de nuevo diciendo, el que lo recibe certifica que Dios es veraz. O sea, estoy diciéndolo y así es, así es. Yo lo he visto, yo lo he escuchado, yo he entendido, yo de nuevo. Acuérdense que Juan el Bautista desde el vientre también estuvo gozoso en presencia de Cristo, ¿sí? Y esto lo acompañó el resto de su vida. Cuando más adelante en el recuento de Juan el Bautista en la cárcel, perdónenme la cita, no la tengo en mente en este momento, pero manda a preguntar si era, no era. Sí, yo sí estaba apuntando al que sí era, y recibe testimonio de otros. Sí, mira, él está haciendo esto, 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 y esto es cumplimiento de la Escritura, y esto es cumplimiento de la Escritura, y esto es cumplimiento de la Escritura, y Juan, pues aquí puede que me pudra, puede que me hagan lo que sea, eso es lo que tenía que pasar. Pero ¿será que le dijo la duda? Porque cuando él bautiza a Jesús, Dios le habla y le dice, este es mi hijo. Sí, claro, pero igual, o sea, Se le vino como eso. más que la duda, yo pienso que es reconocimiento dentro de sí mismo, sí, yo sí estaba escuchando de Dios, yo sí entendí, sí, más o menos. Versículo 34 y 35, continúa entonces Juan diciendo, el enviado de Dios comunica el mensaje divino. De nuevo, Jesús comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu y su restricción. Esto es lo que yo les decía antes. Sí, Jesús siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que él hacía era en cumplimiento de la voluntad del Padre y del Espíritu, que son uno. Listo, ahí está. Y continúa, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Ustedes se acuerdan la semana pasada, y podemos repasarla de nuevo, veíamos un versículo en Efesios, ¿cierto? Capítulo 1, ¿sí se acuerdan? Vamos a ir un momento a Efesios capítulo 1, se me acaba de meter aquí en la cabeza, Romanos, Corintios, Efesios, capítulo 1, y es el versículo 10. Este fue el versículo que compartimos también la semana pasada. Dice, para llevar, bueno, vamos a ir desde un poquito antes. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Porque eso es clave. Cristo, ¿estableció en quién? Cristo. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él, ¿en quién? En Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Sí ven? Entonces, aquí cuando Juan dice en el versículo 35, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos, lo relacionamos con este versículo en Efesios capítulo 1, versículo 10, reunir todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, en Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Juan está diciendo, está dando testimonio que Dios es verdadero. ¿Por qué? Porque Dios ha dado su palabra y Dios ha dado cumplimiento a su palabra en Cristo, en Cristo. Versículo 36 termina el recuento de esta manera. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Sí, es central entonces el saber que nosotros, si creemos en Él, pues tendremos vida eterna. ¿Ya? Ese era el mensaje que Juan quería apuntar, que es el mismo mensaje que Cristo también estaba dando. Si crees en mí, y era lo que le había dicho a Nicodemo, acuérdense, si crees en mí, Nicodemo, mírame, si crees en mí tendrás vida eterna. Ya, nosotros también. Este es el plan de Dios, pero el que rechaza al Hijo, que termina entonces también puntualizando con Nicodemo, recuerden que el que rechaza a Dios es el que quiere continuar, que es el que rechaza la luz, ¿cierto? Es el que quiere continuar ¿en qué? En las tinieblas, en su pecado, Es pecado, es pecado, es pecado.
nosotros mantenernos en la posición que estamos como seres humanos y no dejar que Cristo crezca en nosotros. ¿Por qué? Porque eso significa que yo estoy en el trono. ¿Y quién entonces no está en el trono? Jesucristo. Y eso significa que yo soy un idólatra. ¿Sí? Y dice Dios, primer mandamiento, hay un solo Dios. Así es. Entonces, tenemos que permitir, así como Juan lo permitió en su vida, menguar en humillación, menguar también entendiendo de quién viene, de quién provee todo el poder, y también dando testimonio de lo que Él viene haciendo en nuestras vidas, ¿sí? De lo que ya Dios nos ha mostrado a nosotros. ¿Quién ha visto el poder de Dios en sus vidas? Sí, da testimonio de eso. Eso fue lo que Juan dio, testimonio del poder de Dios en sus vidas. ¿Sí? De esa manera entonces Cristo puede crecer en ti. Cuando todo lo que tú haces está en armonía con su voluntad y no con la tuya. Cuando trabajas para con Dios y no para ti mismo. Cuando dejas a otros crecer y no permaneces tú como el foco de atención. Cuando exaltas a Jesucristo y no buscas exaltación propia. Amén. Amén. Pregunta. ¿Estás menguando? Hazte la pregunta a ti mismo. ¿Estás menguando? En tu tiempo de meditación esta semana, pregúntale a Dios, ¿estoy menguando? Y si estoy menguando, ¿en qué más me hace falta menguar? Porque como apuntaba en el título de la cita, es algo que debe estar obviamente en continuo proceso para nosotros, ¿sí? De esa misma manera fue como se ilustró la carátula, ¿sí vieron? Jesús va creciendo y nosotros vamos disminuyendo. ¿En qué? En todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, si ya sabes que esa es la voluntad de Dios, ¿vas a buscar una señal mágica para saber que tú tienes que menguar? No. ¿Cuándo tienes que menguar? Siempre. ¿Dónde? En todo lugar. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, que continúa lavándonos, que continúa purificándonos, que continúa apuntándonos hacia tu grandeza, hacia tu magnificencia, hacia tu importancia, no solo en el cosmos que nosotros entendemos, en toda la existencia, en todo el tiempo, sino sobre todo en nuestras vidas, Señor. Eres lo supremo, y permítenos crecer en esto, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de tu guía momento a momento, de parte de tu Espíritu Santo, cuando de una manera u otra nosotros somos los que estamos buscando el lugar, la posición, el reconocimiento que solo tú, Jesucristo, mereces. Ayúdanos a continuar despojándonos de esta carne y de este pecado que nos asedia. Ayúdanos a entender este misterio, que entre menos yo soy, más yo soy en ti. En Cristo oramos esto. Amén.